debe abordarse ahora el análisis de la cuarta acción real, que es la que se ha denominado acción para deslinde o acción de deslinde. Para el estudio de esta acción deben analizarse cuatro extremos, que son los cuatro elementos típicos que se consagran en el Código de Fondo, es decir, en el Código Civil y Comercial de la Nación, que son los siguientes. En primer lugar, la legitimación, tanto en su aspecto activo como pasivo, es decir, el estudio de los sujetos que están facultados para promover esta acción y el estudio de los sujetos contra los cuales debe promoverse. En segundo lugar, debe pasarse al análisis de el hecho habilitante, es decir, las circunstancias fácticas que autorizan o permiten el inicio de la demanda. En tercer lugar, debe analizarse cuál es la prueba que debe presentarse en el expediente y finalmente debe estudiarse la sentencia a la luz de la finalidad y de su objeto. Para la exposición, entonces, voy a compartir una pantalla con los cuatro elementos indicados y también con las normas que los consagran y que los regulan. Comparto, como adelanté, la pantalla y se observa que en la fila inicial se ha indicado cuál es la legitimación, tanto en su aspecto activo como pasivo, y el artículo 2267, que es el que la consagra. Véase que en el gráfico, que se sostiene, claro está, con el texto de la norma, se indica que tanto la legitimación activa como la legitimación pasiva ha sido conferida a los titulares de todos los derechos reales sobre inmuebles. Véase los textos de la norma. Comienza el artículo 2267 con el encabezamiento que alude de manera directa a la legitimación. Luego, el cuerpo del artículo establece que el legitimado activo es el titular de un derecho real sobre un inmueble, de manera directa, en la parte que ahora está destacada. Nótese que la norma establece lo siguiente: el titular de un derecho real sobre inmueble, no separado de otro por edificios u obras permanentes, puede exigir de los colindantes que concurran con él a fijar mojones desaparecidos o removidos o de marcar de otro modo el límite divisorio. Y luego se agrega que puede citarse a los demás poseedores que lo sean a título de derechos reales para que intervengan en el juicio. Es decir, que como se adelantó, para promover esta demanda, el sujeto debe ser titular de cualquier derecho real cuyo objeto sea un inmueble y el demandado también será el titular de cualquier derecho real sobre el predio lindero o predio colindante. Esto es así porque la finalidad de la acción para deslinde es la de demarcar en el suelo, en el terreno, el lugar exacto por donde pasa la línea divisoria. Y nótese que en el párrafo final, que ahora está destacado, se indica que puede citarse a los demás poseedores que lo sean a título de derechos reales. Es decir, que puede darse la pluralidad de sujetos tanto en el aspecto activo como en el aspecto pasivo y, por supuesto, en ambas hipótesis también. Tómese, por ejemplo, el titular de dominio del terreno A que demanda al titular de dominio del terreno B porque no existe ningún límite demarcatorio en sentido físico. No hay troncos, no hay mojones, no hay obras, no hay paredes divisorias. Pero puede darse la circunstancia que uno de los inmuebles o los dos a su vez sean objeto de otro derecho real, como si el titular del inmueble A ha constituido hipoteca, es decir, lo tiene hipotecado, y el titular del inmueble B ha constituido usufructo. En este caso,
la parte actora estará compuesta por el titular de dominio más el acreedor hipotecario, es decir, va a haber pluralidad de partes actoras. Y la parte demandada estará compuesta por el titular de dominio y también por el usufructuario, es decir, va a haber pluralidad de demandados. Esto es así toda vez que la demarcación del límite separativo afecta no únicamente a los titulares del derecho de dominio, sino también a los titulares de otros derechos reales sobre ambos objetos. Por eso en el ejemplo se ha citado la hipótesis del acreedor hipotecario para un inmueble y del usufructuario para otro inmueble. En segundo lugar, debe abordarse el análisis del hecho habilitante. Debe destacarse que se utiliza el término hecho habilitante y no lesión habilitante, como es frecuente, porque, en rigor de verdad, para la promoción de la demanda para deslinde, no se configura un acto lesivo por parte de un sujeto, sino que se configura una circunstancia de hecho que el texto legal la ha denominado incertidumbre. Véase que el artículo 2266, que consagra la finalidad de la acción para deslinde, establece que se promueve cuando existe estado de incertidumbre acerca del lugar exacto por donde debe pasar la línea divisoria entre inmuebles contiguos. Y la finalidad en consecuencia es la de fijar esa línea de manera cierta para demarcar el límite en el terreno. Debe entenderse por incertidumbre el acuerdo en el desconocimiento. Es decir, que ninguna de las partes conoce el lugar en el terreno por el cual pasa la línea separativa. Es decir, que no existe, en este caso, un conflicto de derecho, sino que hay una circunstancia de hecho. La hipótesis para promover la acción para deslinde es que los titulares de ambos inmuebles recíprocamente se reconocen sus derechos. Como si yo soy titular de un terreno de 100 hectáreas y mi vecino es titular de un terreno de 200 hectáreas. Y yo reconozco su titularidad conforme surge de los títulos, conforme surge de los planos, y él reconoce mi titularidad conforme surge de los títulos, de los planos y de los antecedentes. Pero ninguno de los dos sabemos trasladar la abstracción de los planos al terreno. Es decir, nos reconocemos mutuamente los respectivos derechos, pero no sabemos fijar en el suelo, en el terreno, en el aspecto físico, cuál es el lugar en el cual se encuentra el límite separativo. Entonces, por eso se acude al juez. En caso que uno de los propietarios asevere, afirme conocer el lugar por donde pasa la línea demarcatoria y pongamos por caso que la hace, que la demarca con cualquier elemento, y el otro propietario se siente afectado y entiende que ha perdido terreno con esa demarcación, ya no se configura el hecho habilitante de la acción para deslinde, que es la incertidumbre, porque en esa hipótesis una parte afirma que conoce el lugar por donde pasa la línea separativa y la otra parte que rechaza el lugar por donde lo ha fijado el primero, entonces necesariamente también está afirmando que la línea separativa no pasa por ese lugar, sino que pasa por otro lugar. Cuando se da esta hipótesis, que se da con mayor frecuencia en la práctica, se configura otra situación que se llama cuestionamiento y que ha sido fijada en el párrafo que ahora se destaca del artículo 2666. Véase que esta norma establece que no procede la acción para deslinde, sino la reivindicatoria, es decir, la primera acción real, cuando no se configura la incertidumbre, sino el cuestionamiento de los límites.
Es decir, que en la hipótesis de cuestionamiento, el propietario o titular de cualquier derecho real que se siente afectado debe reivindicar la franja de terreno que considera ha sido perdida con la demarcación por parte del demandado. Y luego se resolverá en el marco de una acción reivindicatoria, es decir, que luego del análisis, luego del estudio, luego de la medición por los peritos agrimensores, el juez hará lugar o no hará lugar a la demanda según que haya tenido razón una parte o la otra parte, o eventualmente también podrá hacer lugar de manera parcial. Pero lo que ahora interesa, y hay que tener en claro para la acción de deslinde, es que el hecho habilitante es la incertidumbre, es decir, el acuerdo en el desconocimiento, es decir, la ignorancia por ambas partes del lugar físico en el suelo por el cual pasa la línea separativa. Debe pasarse finalmente al análisis de la prueba y a la procedencia de la acción. Véase que el artículo 2268 indica cuáles son los elementos que el sentenciante debe tener presente como prueba. Y alude en primer lugar a la titularidad del derecho, que no únicamente debe acreditarse para iniciar la acción, y también lo debe acreditar la parte demandada, sino para constatar con los antecedentes del título y con los planos cuáles son las dimensiones de ambos inmuebles, las dimensiones de ambos objetos. Luego se alude a los vestigios. Puede darse casos en los cuales, si bien no existe un elemento demarcatorio, existan sí vestigios de elementos demarcatorios anteriores. Se puede tomar, por ejemplo, el caso de dos predios cuya línea divisoria está demarcada con troncos y que debido a una creciente en ríos cercanos, los troncos se han extraviado porque se los ha llevado la corriente. Una vez que baja el agua, obviamente los troncos no van a estar indicando dónde está la línea demarcatoria, pero sí puede encontrarse los vestigios, es decir, las estacas de metal, por ejemplo, que sostenían los troncos en el lugar en el suelo. En esa hipótesis, los vestigios también son elementos probatorios. También debe tenerse en cuenta los títulos que presentan las partes en todos sus aspectos, repito, no únicamente para acreditar la titularidad de algún derecho real sobre inmuebles, sino también porque en el título se indican cuáles son las dimensiones, cuáles son los inmuebles linderos y cuál es la forma del polígono que tiene el inmueble, todo lo cual conduce a la finalidad de esta acción, es decir, a fijar el límite separatorio. Y también debe tenerse en cuenta la posesión, es decir, cuál es el sujeto que de hecho está ejerciendo o ha ejercido anteriormente la posesión sobre la franja de terreno o el sector de terreno que se considera confuso. Véase que el artículo 2268 dispone lo siguiente: cada una de las partes debe aportar títulos y antecedentes a efectos de probar la extensión de los respectivos derechos. En tanto, el juez debe ponderar los diversos elementos para dictar sentencia en la que establece una línea separativa. Se reitera la finalidad. Continúa la norma indicando que si no es posible determinarla por los vestigios de límites antiguos, por los títulos ni por la posesión, el juez debe distribuir la zona confusa entre los colindantes según lo considere adecuado. Es criticable que no se haya mencionado expresamente la prueba pericial, porque la prueba fundamental que se utiliza en todos los distritos judiciales para resolver
Estas hipótesis, que ni siquiera deben ser consideradas conflictos, porque repito, no hay acto lesivo, sino que hay una situación de hecho que se llama incertidumbre. La prueba fundamental que se utiliza es la prueba pericial. Se designa un perito agrimensor para que estudie el terreno y para que, mediante su pericia, determine o sugiera o dictamine ante el juez el lugar por donde debe pasar la línea separativa. Y finalmente, en cuanto a la procedencia, la acción va a ser siempre procedente, puesto que el juez debe solucionar esta situación de incertidumbre entre las partes. Pero se destaca que la finalidad de la sentencia no es más que declarar cuáles son los derechos ya reconocidos recíprocamente por las partes y trasladar esa abstracción que surge de los títulos o de las otras pruebas al terreno físico, es decir, al suelo. Por eso, en la parte que ahora se destaca del artículo 2268, se indica que la sentencia debe establecer la línea separativa. Con esto doy por terminada la exposición. Dejo de compartir la pantalla y nuevamente agradezco la amabilidad de permitirme estar con ustedes. Hasta la próxima.